Empecemos con un poco de contexto histórico de lo sucedido. Francia y España firman el Tratado de San Ildefonso, por el que se comprometen a enfrentarse a Gran Bretaña. Se disponen a invadirla y fallan estrepitosamente en el intento en la batalla de Trafalgar del 1805. Esta derrota afectó en gran medida a España y su moral, porque debilitaba su posición y permitía que los británicos apoyasen las revueltas coloniales. Napoleón, al ver que era imposible ganar a Inglaterra por mar, consideró bloquear las relaciones comerciales británicas con Europa. Sin embargo, Portugal, la cual era aliada de Gran Bretaña, se negaría de manera rotunda, a lo que Napoleón respondió con la intención de conquista ayudado por España. Para llevar a cabo esta conquista se firma el Tratado de Fontainebleau, entre Godoy y Napoleón. Los puntos principales del tratado eran: el paso de tropas francesas por la península para evitar el contraataque marítimo británico. Portugal, al ser conquistada, sería dividida en tres partes. Primero, en la parte norte, el reino de Lusitania septentrional para Carlos Luis I. En la parte central estaría la zona que se tendría intención de intercambiar a los británicos por Gibraltar. Y en la zona sur tendríamos el Principado de los Algarves, que sería un territorio destinado solo y exclusivamente para Godoy. También se repartirían las colonias portuguesas entre España y Francia, pero eso sería en un acuerdo posterior. Las consecuencias de ese tratado fueron la conquista de la zona de Portugal, pero también de zonas españolas. El pueblo español le pedía explicaciones a Godoy, pero ya era demasiado tarde. Estos sucesos hicieron que Napoleón pusiera de rey de España a su hermano José I, mediante el Estatuto de Bayona, empezando así la Guerra de Independencia, que duró del 1808 al 1814, terminando con Fernando VII en el trono. Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubiera cumplido el Tratado de Fontainebleau? Tras el Tratado de San Ildefonso, se establece una política amistosa entre Francia y España, con un enemigo en común, Inglaterra. En 1807, Godoy y Napoleón firmaron el Tratado de Fontainebleau, por el que las tropas francesas pasarían a través de España para llevar a cabo la invasión de Portugal. Cuando se inicia esta guerra, Inglaterra acude a la ayuda de los portugueses, y España se ve obligada a entrar en la batalla, finalmente logrando una retirada de los ingleses y conquistando el territorio luso. Mientras tanto, Fernando, que ya había sido juzgado por conspiración, vio la debilidad en la corona española y la falta de fuerza militar, que estaba en guerra, y aprovechó para intentar derrocar a su padre, pero pudo ser reprimido por una parte de las tropas franco-españolas, siendo posteriormente exiliado. Tras todo esto, se usó el conflicto con Inglaterra como argumento para invadir Gibraltar, que no mostró resistencia alguna. La conquista significaba la pérdida de la identidad de Portugal, un gran impacto en la historia europea. El territorio quedaría repartido en tres partes, una para Carlos II de Parma, el Principado de los Algarves para Godoy, y la que iba a ser intercambiada con Inglaterra para obtener Gibraltar en un principio, pasaría a ser posesión de José I. Las colonias portuguesas buscaron la independencia y se enfrentaron a la fuerza portuguesa que aún estaba allí, pero fue en vano, porque fueron conquistadas de nuevo por la alianza franco-española y posteriormente repartidas equitativamente entre estos dos países en un tratado, aumentando así el territorio de un nuevo imperio español. Esta época significó un nuevo apogeo para España, que tuvo un aumento territorial, mejor fuerza militar, gran relación con Francia, que era la mayor potencia del momento y que influenció fuertemente en el avance tecnológico e ideológico del país, potenciando sobre todo el ferrocarril. La economía se vio también afectada por los gastos en guerra, pero mejoró conforme se invertía en las colonias, la principal fuente de ingresos. Sin embargo, no todo eran buenas noticias, pues Godoy renunció a su puesto para gobernar su territorio, y la reina María Luisa de Parma abandonó a Carlos IV para irse con él, llevando al rey español a una depresión que provocó una desorganización en el país durante un tiempo, hasta que a petición de Napoleón, Carlos IV abdica en favor de su hijo Carlos María Isidro, ahora Carlos V, rey de España. El reinado de Carlos V se vería caracterizado por un fuerte absolutismo, justificado por el derecho divino de Dios, que llevaría al país de vuelta a un régimen conservador aún más duro que el de su padre, tras el cinturón sanitario causado por la Revolución Francesa. Este sistema, marcado por el absolutismo, chocaría en múltiples ocasiones con Napoleón, el cual apoyaba ideas que tenían un trasfondo liberal, por lo que hacía en contraste con Carlos, y, como resultado, sus relaciones diplomáticas con Francia empeoraron gradualmente. Igualmente ocurriría esto con el resto de países, que al ver que España conservaba un sistema absolutista, carecían de interés en mantener una relación confiable con este. Mientras tanto, Napoleón proseguía con su campaña de conquistar Europa, pero en su imperio se llegaban a vislumbrar grietas, ya que su final se aproximaba. Las derrotas que fue acumulando en las batallas que libró y las decisiones estratégicas que Napoleón tomaba dejaban mucho que desear. El ejemplo más claro fue el Frente Oriental, que después de intentar entrar en Rusia en medio del duro invierno y sufrir la crueldad de la táctica de la tierra quemada, quedó dominado por Rusia.
Napoleón tuvo que retirarse de manera abrupta, y esto provocó la pérdida de una importante parte de su ejército. La situación esta la aprovechó Carlos V, que estaba al borde del conflicto con el imperio, para romper el tratado con Francia y empujar a su ejército desde los Pirineos. Napoleón fue incapaz de mantener ambos frentes activos y, con la derrota en Waterloo, el imperio napoleónico dio su último aliento, y sin su carismático líder se desintegró rápidamente. Las tierras conquistadas por Napoleón fueron devueltas y repartidas, y, en el caso de España, esta se quedó con toda la península, incluyendo Gibraltar. Carlos V consolidó su absolutismo, pero lentamente, en España, así como en Europa, se empezarían a formar focos liberales, donde surgirían ideas reformistas que desafiarían al régimen conservador de Carlos V. La revolución liberal estaba a punto de estallar en toda Europa. Pero nunca sabremos con certeza si esto hubiese llegado a pasar así.